Padre Santo, Señor, en este tiempo se mueven muchas cosas, Padre, en los cielos y en la tierra. Queremos pedir una porción extra de tu Espíritu, así como Eliseo la pidió a Elías, Señor, para enfrentar con la visión espiritual, con la plenitud de tu Espíritu, estos momentos, estas circunstancias. Tú nos has advertido, Señor, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entendemos por juicio aquello que nos ajusta a la comprensión de la realidad espiritual, aquello que nos prueba en fe y que nos hace aferrarnos más a ti. Eso es lo que tú llamas juicio, Señor, y es lo que está viniendo sobre la iglesia. Por eso estamos viendo tantos hermanos pasando momentos duros, porque si tú nos pruebas así, entonces nos libras de cosas peores. Hay partes del mundo, Señor, donde hay franca persecución, donde está empezando a aumentar la intolerancia hacia tu pueblo, Señor, y hacia tu verdad. Por el momento pedimos que nos libres de eso y, Señor, y te damos gracias, porque pues nos toca pruebas menores en comparación a lo que otros hermanos están viviendo. Gracias, Señor, por mantenernos en tu palma, delante de tus ojos, y por enseñarnos tu verdad, para saber que tú siempre nos fortaleces, que siempre vienes sobre nosotros con pruebas que no son más grandes de lo que podemos soportar. Así que, Señor, bendice a aquellos que están pasando esos momentos difíciles. Dales fortaleza, dales entendimiento, dales sabiduría mayor y mayor cada día, Señor. Y hoy, Padre, haz un milagro en nuestros ojos físicos y espirituales. Y permítenos comprender la grandeza de tus promesas. Quita de nosotros, Señor, toda razón humana. Y coloca, Señor, el discernimiento de tu Espíritu Santo. Que la palabra que ya hemos visto varias veces y que volvemos a ver hoy, nos ilumine, Señor, siempre renovada, siempre más y más profundo. Y podamos visualizar en el Espíritu las cosas que tú tienes reservadas para nosotros que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bien. Quizás algunos se pregunten por qué en este tiempo de diciembre yo no hablo mucho de Navidad ni de otras cosas relacionadas con las fechas que el mundo está celebrando. Y la razón pues ya la he comentado en ocasiones anteriores, hoy la vuelvo a esbozar. El Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Eso es una invención de los hombres para tratar de ajustar fechas paganas a celebraciones cristianas. El Señor nació en otra época, probablemente en septiembre, y de otra manera muy diferente a como hoy se hace la celebración mundana, sin estas cosas que vemos de dar tantos regalos, ni de celebrar con licor, ni con comidas, ni con nada de estas cosas. Todas esas son celebraciones paganas. No es que yo esté en contra de que nos reunamos el 24 de diciembre, lo puede hacer todo el que quiera, pero con ese entendimiento, ¿sí? Entendimiento de que si nos reunimos es para hacerlo en una versión completamente espiritual, no siguiendo la corriente del mundo, dándole gracias al Salvador por haber venido a nuestras almas, por haber nacido en el pesebre de nuestro corazón, por habernos hecho hijos de Él y por tenernos reservadas semejantes promesas. Porque es que en el mundo estas fechas se convierten en algo muy pasajero. Pasó el 24, el 25 y ya se olvidó todo el mundo de que había nacido el Salvador. El cristiano está en la obligación
de entender que Cristo mora en su corazón todos los días de la vida, y que puede hacer algunas celebraciones, pero con ese entendimiento profundo y espiritual. Por eso continuamos más bien con el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a ver si alcanzamos a ver desde el 1 al 8, o por lo menos los primeros versículos, porque aquí hay una promesa sobre lo que en la Biblia Reina Valera se llama cielo nuevo y tierra nueva, y que yo quiero hacer un énfasis más profundo sobre eso, hablando de que este tema lo que nos va a mostrar es una eternidad. En este capítulo se inicia la eternidad de una física renovada. ¿Qué quiere decir con eso? Que la tierra y el cielo van a ser cambiados, pero van a seguir existiendo. Porque es que tenemos que sacar de nuestra cabeza esa concepción de que la eternidad no tiene nada que ver con el planeta Tierra, no tiene nada que ver con el cuerpo físico del creyente. Es todo lo contrario. El Señor viene a trabajar sobre un cielo nuevo, una tierra nueva, como vamos a ver en la palabra en el versículo 1, pero también con el hecho de que esa materia renovada se integra completamente a la espiritualidad que hoy tenemos como en dos vías. Tenemos trabajos, tenemos casas, tenemos familia, y esa es la parte terrenal, pero tenemos iglesia, tenemos oración, tenemos congregación, y esa es la parte espiritual, y la una anda por un lado y la otra por el otro. Eso no es así. El cristiano estructurado debe reunir las dos cosas, entender que el Señor creó la materia, pero también el espíritu, y que ambas cosas van a ser parte de la eternidad, materia y espíritu. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Sigue habiendo tierra y cielo, tierra y atmósfera, tierra y espacio. Lo que el Señor ha creado y lo que vemos hasta el momento va a ser transformado, ¿sí? Va a desaparecer esto como lo vemos, pero para que sea recreado. Porque dice allí, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por causa del pecado, todo se contaminó. Cuando llego a este punto, siempre digo lo mismo. Pecado no es solamente algo que yo no le cumplo a Dios. Pecado es una serie de consecuencias en el mundo físico, en el mundo emocional, el alma, y en el mundo espiritual. Todo es afectado por cada pecado que yo cometo. Si yo fuera consciente de eso, en el principio de mi vida cristiana más rápido me apartaría del pecado. Por esa razón el Señor viene a recrear su creación, porque cielos y tierra primeros fueron contaminados, que es lo que vemos en la naturaleza actualmente. Vemos como hay depredadores, destructores de otras criaturas que son inocentes, hay derramamiento continuo de sangre, hay plagas, hay moscas, hay espinas, hay cardos por todas partes. La palabra nos dice claramente que eso es la maldición por el pecado. El Edén, el paraíso, no tenía nada de esto. Era un remanso de paz, de belleza y de abundancia. Y hacia allá es donde el Señor nos va a llevar nuevamente. Lo dice en Isaías 65:17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de esto que estamos viviendo, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mis hermanos, por favor, hagan un esfuerzo espiritual primeramente y mental también para entender que en este versículo se nos está diciendo que va a pasar esto que a lo que tanto valoramos, que mi casa,
que mi carro, que mis vestidos, que mi cuerpo. Todo esto va a pasar. Porque lo realmente importante es lo que el Señor va a hacer en la eternidad. Y fuera de que valoramos tanto las cosas que no son, que no debieran ser, entonces caemos en un error que es el de pensar que toda la vida se restringe, se define solamente con lo que es el tiempo presente. Que mi vida importante va desde que yo nazco hasta que yo muero. Y que lo demás, lo que ocurra cuando yo muero, de ahí en adelante, es puramente accidental o incidental. Por eso tanta gente entra a la iglesia y no tiene conciencia de cambio, porque no está mirando la eternidad como algo primordial y valioso. Lo que cada creyente está haciendo en este tiempo es sembrando para la eternidad. Y lo que se desperdicia aquí va a repercutir en desperdicio en la eternidad. No que haya desperdicio como tal, porque la eternidad va a ser perfecta, sino que lo que yo no logre estructurar, entender y comprender aquí, quizás va a ser de alguna manera perdido. No se va a lograr en plenitud, porque el Señor dice que hay una recompensa conforme a las obras de la fe. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Entonces, fuiste fiel sobre tanto, te daré autoridad sobre 10 naciones. Al otro le dice, te daré autoridad sobre 5 naciones, 5 ciudades, perdón. Cada uno va a recibir conforme a como trabajó aquí. Y cada cristiano tiene que volverse consciente sobre eso, mis hermanos. No se trata de que el cristiano, como tantas veces digo, es aquel que llega y se sienta en una iglesia a oír un sermón y sale y se acabó. Sino que el cristiano realmente entendido comprende que lo que estamos haciendo aquí es simplemente una preparación para lo de allá. Y que cada cosa es importante. Cada entendimiento, cada estudio, cada sermón, cada toma de conciencia, cada cambio que yo permito al Espíritu Santo hacer en mí, va a tener esa profunda repercusión en la eternidad. Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. A ver, hagan un esfuerzo por meterse en la parte espiritual de este versículo. Así como el Señor hace cielos nuevos para la eternidad, así permanecerá mi descendencia, es decir, lo que yo haya hecho. Y mi nombre delante del Señor, no es una vida espiritual de méritos, pero sí es una vida espiritual en la que, entendiendo yo, produzco más fruto. Fruto, no se les olvide esa palabra. La vida cristiana es una vida de fruto. Frutos. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Primera parte, nosotros esperamos. Esta es una actitud del creyente formado en la palabra. El creyente que sabe tener esperanza en la promesa. Según esa promesa, espera una vida eterna basada en una creación nueva. Y en esa creación lo que finalmente está esperando es que la justicia sea completa y perfecta finalmente. Que ya no haya más injusticia, robos, lágrimas, enfermedades, pérdidas. Todo esto que cada día nos acosa, nos asedia. Entonces, la visión de la eternidad es una visión de esperanza, es una visión de sueño, es una visión de anhelo. Me temo que algunos cristianos, quizás muchos, ojalá que no sueñan con la eternidad, no tienen esperanza en la eternidad.
solamente se restringen a las cosas de aquí. Señor, bendíceme para acá. Pero es que bendición es mucho más que tener cosas que mostrar. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Otra vez hago el énfasis aquí en que está hablando este versículo, fíjense bien, sobre la eternidad, pero está hablando también de una ciudad, la nueva Jerusalén. Hoy de oídas conocemos a Jerusalén, la antigua podría decirse. Pero dentro de los planes del Señor está la creación de una nueva ciudad que va a ser la morada del Cordero y del Padre Celestial en este mundo. Se va a llamar la Nueva Jerusalén, ciudad que nos va a describir mucho más adelante. ¿De qué está hablando? De una creación mezcla de material y espiritual. ¿Cómo podríamos decir que es esto? Es como un trabalenguas. Esto va a ser un material o una materia mejor espiritualizada o una espiritualidad con materia. Va a haber integración entre las dos cosas. Eso que hoy nos cuesta tanto trabajo porque solamente comprendemos la parte de la materia, pero la parte de la espiritualidad la tenemos como abandonada, como guardada en un sótano. Aquí, en el versículo 2, está la plena integración de las dos cosas. Hacia allá vas tú, hermano. Vas hacia esa visión completa y entera. O sea, tu espíritu va a ser tan consciente para ti como lo es hoy en día tu cuerpo. Y así como la Jerusalén actual es apenas una idea borrosa de tu mente, en la eternidad va a ser algo que vamos a ver con los ojos y vamos a tocar con nuestras manos. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Seamos humildes ante esta palabra. Bajémonos de todos los argumentos, de cualquier prejuicio que tengamos y pensemos claramente qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Él está diciendo a los discípulos que se va a ir, pero le está diciendo que esa ida, ese viaje, tiene un propósito. Mi primera venida, está diciendo el Señor, es para irme a prepararle lugar a ustedes, mis 12 discípulos y toda su descendencia espiritual, lo cual incluye a los que están hoy alrededor de la palabra en el chat del nuevo redil LM y de todas las iglesias de sana doctrina. Yo, el Señor, estoy esperando a que se cumpla el tiempo para bajar a la tierra y recoger a los que son míos, porque les he preparado un lugar especial. ¿Estás haciendo conciencia, hermano, de esta palabra? ¿Estás metiéndote en el Espíritu? Y dice, vendré otra vez. Y entonces viene la promesa de su segunda venida, que podemos ver ya muy pronto. Y os tomaré a mí mismo. Recuerden que la segunda venida, como está en Apocalipsis, tiene que ver con el juicio a las naciones. Cuando el jinete del caballo blanco baja con sus santas decenas de millares, ¿sí?, a la guerra de Armagedón para tomar justicia sobre el mundo. Entonces aquí, este pasaje está diciendo que Él viene a tomarle a sí mismo. O sea, este pasaje tiene que ver es con el arrebatamiento de la iglesia. Os tomaré a mí mismo. Recuerden que la promesa es que el Señor decía que Él venía sobre las nubes y que el pueblo de Dios iba a salir de la tierra y subir hasta las nubes. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, para que Él y nosotros vivamos juntos. ¿Entienden lo que estamos leyendo, mis hermanos?
¿Están haciendo el esfuerzo espiritual y mental? ¿Están comprendiendo que aquí el Señor está diciendo, estoy hablándoles de las bodas del Cordero? ¿Les estoy haciendo una promesa a los cristianos fieles, aquellos que me siguen por encima de todas las cosas, aunque estén débiles, aunque sientan pereza, aunque estén enfermos, aunque no tengan para internet para poderse reunir? Sin embargo, yo les digo a ellos que son fieles, yo los voy a recoger para que estén conmigo de ahí en adelante. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces, ¿en qué estamos? Pues ni más ni menos que en una promesa, una serie de promesas, en el cual el Señor está mostrándoles a nuestro corazón, a nuestra fe, que lo que empiece en el momento del arrebatamiento e incluso antes, es el inicio de la eternidad. Nunca más saldrán de allí. Cuando tú entres en la paz y en el reposo de Dios, ya nunca nada más te va a sacar de allí. Yo no sé ustedes, pero yo respiro profundo y digo gracias, Señor, por esta promesa, porque esto es descanso para mis huesos hoy, que estoy de pronto desmotivado o cansado o enfermo, o no veo las cosas con claridad, o tengo muchos ataques, muchos problemas. Y tú llegas, Señor, con estas promesas y entonces me renuevas porque me dices, hijo, esfuérzate un poco más. No te apartes de mí por nada del mundo, que yo vendré con mi recompensa para ti. Y entonces tú entenderás todo eso que fue una batalla tan dura para tu mente. Entenderás por qué yo te pedía que te esforzaras, que fueras fiel, que te comprometieras conmigo y que te mantuvieras. No era a tu mente a la que yo hablaba, sino a tu espíritu, porque tu mente muchas veces no entiende esos momentos difíciles, esos momentos duros. Tu mente se desespera, entra en agonía, en ansia, en miedo, pero es a tu espíritu a quien yo hablo. Mantente en el espíritu y verás que mi palabra se cumple porque es palabra de Dios. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, oigan esto por favor, abran su corazón. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí el tabernáculo, he aquí la tienda de reunión, he aquí el sitio que yo he procurado inculcarles en el corazón, que busquen ustedes cuando leen mi palabra, cuando oyen una predicación de sana doctrina y cuando buscan mi intimidad en el momento de la oración. Ese es el tabernáculo. Yo desde la eternidad, dice Dios, he tratado de establecer un tabernáculo con ustedes y con los que fueron antes de ustedes y los que pudieran venir después de ustedes. Mi propósito siempre ha sido reunirme con ustedes, para morar con ustedes y para que ustedes sean mis hijos y yo sea su padre, para que yo mismo esté con ustedes. Miren esto cómo destruye cualquier otra cosa que el hombre haya querido crear. Pastor, es que es importante que tengamos una iglesia reconocida, pongámosle un aviso grande. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que Dios mismo esté con nosotros? ¿Para qué un aviso grande si los que se están congregando adentro no están morando con Dios? Están oyendo un sermón, una palabra, están oyendo una alabanza, pero no están junto a Dios. No hay tabernáculo ahí. ¿Para qué sirve eso? Eso fue lo que el Señor trató de transmitirle al corazón de Adán, y Adán no entendió. Y cuando llegó Eva y se distrajo con el discurso de la serpiente que parecía, wow, tremendo discurso, ¿seréis como dioses? Entonces Adán y Eva se distraen y se pierden de la intimidad que Dios quería tener con ellos.
que el Señor bajara cada día al jardín del Edén y encontrara a un par de hijos y después a sus descendientes y fueran una familia. Pero ni Adán ni Eva entendieron eso. Y después cuando el único que lo entiende, Abel, porque el otro, Caín, no lo quiere entender, él piensa que es cuestión de llegar y hacer las cosas así de cualquier manera, entonces lo mata. Y aquellos de entre sus hijos, de entre los muchos llamados de siempre, solamente los pocos escogidos como un Set, como un Enoc, como un Abraham, como un Moisés, ellos, esos poquitos, entienden el tabernáculo de Dios, pero el resto no entiende. Y hoy llegamos entonces a la iglesia y de pronto por allá la oveja más desconocida, más anónima, entra con su corazón totalmente dispuesto a buscar a Dios en ese momento de culto, porque se acuerda de esta palabra que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él quiere morar conmigo. Pero ni el pastor ni las ovejas que están más adelante entienden. O de pronto es el pastor el que está lleno del Espíritu y está predicando la palabra de Dios, pero las ovejas no lo entienden. Pero qué bonita sería la iglesia. Será esa iglesia desde el punto de vista de Dios, donde la última ovejita, en la más recién llegada, dice: yo no vengo aquí a mostrarle nada a nadie, ni a argumentar ni a discutir, yo vengo aquí a encontrarme con Dios. Y la ovejita que ya lleva 10 y 20 años de vida cristiana dice lo mismo, y los ancianos de la iglesia y el pastor, todos dicen lo mismo. Y el Señor pasa con sus ángeles y dice: esa congregación sí sabe lo que es adorarme, en espíritu y en verdad. Yo moro con ellos, voy a morar con ellos, ellos son mi pueblo, y yo mismo estaré con ellos como su Dios. Porque ese es mi plan desde el principio de la creación hasta el final. Versículo 3 del 21 de Apocalipsis es lo que está diciendo. Este es el plan de Dios, que siempre Dios haya podido tener manifestación real en el corazón de cada creyente. Yo no estoy buscando aquí teóricos, no estoy buscando teólogos, no estoy buscando predicadores, estoy buscando hijos con un corazón abierto para mí. Qué bonita congregación es. Todos allí han entendido la sencillez de la vida cristiana. Se han despojado de todo argumento, de toda mentira, de todo orgullo, rebelión y soberbia. Y finalmente comprendieron que entre más humildes sean, es que más cerca están a mi corazón. Esta es la restauración del Edén, lo que el Señor quiere hacer en Apocalipsis 21, en la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Otra vez empezar desde cero, desde el principio, pero ahora mejor, porque Adán y Eva no tenían noción de Jesucristo y no tenían noción del Espíritu Santo. Ahora la iglesia sí la tiene, y llega a la eternidad y comprende entonces el sacrificio en la cruz, la salvación del Señor Jesucristo y la santificación del Espíritu Santo. Y ahora sí pueden ser familia de Dios. Ahora sí Dios es su Padre. Y a ellos les dice: enjugará Dios toda lágrima, en el versículo 4, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, miren, esto parece una promesa futura, pero ustedes saben que, entendido en el Espíritu, esta es una promesa presente. A pesar de todas las pruebas que ustedes y nosotros como pastores estemos pasando, puede haber una importante disminución de las lágrimas, del llanto, del clamor y del dolor, cuando empezamos a entrar en el reposo de Dios. Les pido en el corazón que vuelvan a leer Hebreos 3 y 4, que habla de lo que es el reposo de Dios, y de cómo dice allí que el reposo de Dios es para los que creyeron. Pero como los que no entran en el reposo de Dios
son los que sufrieron de incredulidad. Y tengan claro esto, que la incredulidad es la enfermedad más grave hoy dentro de la iglesia cristiana. Me dirán ustedes, pero ¿cómo así que la incredulidad, si no ve que las iglesias están creciendo? ¿No ve que casi en cada cuadra hay una iglesia? ¿No ve que hay iglesias de 20.000, de 30.000? Y yo les digo, eso no importa. Porque verdaderos creyentes hay muy pocos. Creyentes con el corazón. Creyentes que están teniendo vivencia del reposo de Dios. Ya no tienen ese dolor sin explicación, sin sentido, porque cuando entran en la verdadera vida espiritual, la paz de Dios viene sobre nuestras pruebas. Y entonces podemos soportar esas tempestades. Y podemos entender nuestras propias batallas. No que se acaben las pruebas, pero ahora son pruebas con entendimiento, ahora son pruebas con el poder del Espíritu. Esa es parte del reposo de Dios aquí. Y los que ya lo han entendido, entonces se maravillan porque dicen, bueno, si ese es el reposo de Dios aquí, ¿cómo será la plenitud de Dios allá? Esto, ya no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Eso me escalofría la parte final. Porque el Señor lo ha dicho, esta es palabra que se cumple. A pesar de todos los incrédulos, muchos van a ser avergonzados en aquel día cuando vean el cumplimiento de esta palabra. Pero los que creyeron en esta palabra se van a gozar, viendo cómo el Señor finalmente nos quitó todo dolor y toda lágrima. Isaías 65:19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Requerimos algunas cosas, mis hermanos, para empezar a entrar en el reposo. Podríamos nombrar ahorita 4 rápidamente. Primero que todo, humildad, para que empecemos a conocer el reposo. Humildad. Hay que agacharle la cabeza a Dios. Segundo, compromiso. Es decir, Dios en primer lugar y todo lo demás pasa a segundo lugar. Primero Dios en mi vida y lo que Dios me pida que yo haga, eso hago, aunque no lo entienda. Porque cuando obedezco, entonces empiezo a ver cómo Él derrama su gracia sobre mi vida. Tercero, obediencia. El pueblo cristiano tiene que ser obediente por definición. Un pueblo desobediente es el pueblo de Israel. Y ustedes ven en la palabra de Dios todo lo que les pasó por su desobediencia. Y por tanto, entonces, en cuarto lugar, una relación correcta con Dios. Eso quiere decir relación correcta con el Padre, porque yo soy hijo. Relación correcta con Jesucristo como Salvador, porque yo soy redimido. Amén. Tengo que ser entonces sometido y agradecido. Relación correcta con el Espíritu Santo, que es santificador. Entonces yo le entrego mis pecados, mis fallas, mis debilidades, sin orgullo, sin mentira, sin tapujo. Y Él me quita todo lo que me estorba. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. A ver, una pregunta de examen para los creyentes podría ser esta. ¿Tú realmente crees, como hijo de Dios, que el Señor ha hecho cosas nuevas en tu vida? ¿Que tú eres en realidad una nueva criatura? ¿Lo crees? Amén. 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 Y amén. Y si lo crees, tienes que ver cómo Él te muestra la renovación de cosas que
estaban en el pasado molestándote. Un cristiano cada día va siendo renovado. Un verdadero cristiano no puede ser igual a como era hace un par de años. Estas palabras son fieles y verdaderas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo dice el Señor. Palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron. Palabra de Dios. Está escrito. He aquí, son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Las trampas que nos hacíamos, las limitaciones que nos imponíamos, esos pensamientos limitantes, encarcelantes, eso ya pasó. Hay que creerlo, hay que vivirlo así. Señor, tengo miedo a esto, pero si yo lo miro en el Espíritu y de acuerdo a tu palabra, esto no tiene que estar aquí. Este miedo no tiene razón de ser. Puede que lo sienta un tiempito corto, pero yo no lo puedo mantener más allá de cierto nivel. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 5 horas, pero no más. 5 días, pero no 5 años, ni 5 meses. Señor, quítalo. Las cosas viejas pasaron. Señor, ¿qué has puesto de nuevo en mí? Yo quiero descubrirlo. Muéstrame con tu espíritu qué tantas cosas tengo yo para servirte, para agradarte, para trabajar para ti. Si así fuera, la vida cristiana sería una aventura completa porque es un descubrir constante. Juan 17:17. Con respecto a que dice, estas palabras son fieles y verdaderas, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ah, hermanos, al fin entendimos, ¿cierto? ¿Cómo es que nos santificamos? Con la palabra. Con esto que tú estás oyendo, si lo crees, si lo crees, esta palabra te santifica, porque te limpia, te quita las mentiras con que vivías. Estás siendo santificado en la verdad. Entonces las cosas viejas van pasando. ¿Por qué no pasan las cosas viejas en muchos cristianos? Porque no creen la palabra. No creen que la palabra los limpie. No la toman para que los limpie. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Bueno, miren lo primero que dice, inclinad vuestro oído. Hay una actitud de oír. No es sentarse porque sí, porque toca, porque es la hora del sermón. Es una actitud interior que se refleja en la actitud exterior. Un cristiano distraído durante un sermón no es un cristiano que esté inclinando su oído. Está oyendo las demás cosas, todo lo de afuera, pero la palabra de su creador está siendo menospreciada. Hermanos, no permitan que nada los distraiga. Sí, de pronto llegará una situación insalvable, pero no siempre, no que se vuelva una rutina, ¿no? Que el cristiano siempre está en la misma posición. Otra vez lo distrajeron. Ese no es un corazón de discípulo. Pero después de que ha inclinado su oído dice, venid a mí. Cuando tú oyes la palabra del sermón, tienes que ir en espíritu a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? Muéstrame con tu Espíritu Santo. Ven a mí y háblame. Escuchad y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. Seréis vivificados. Vendrá la nueva vida. Si tú escuchas. No solo si oyes un sermón, sino si tu espíritu está escuchando la palabra creadora de Dios. Versículo 6 de Apocalipsis 21. Y me ha dicho, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida.
Tenemos que comprender ciertas cosas. ¿Por qué el Señor se llama el Alfa y la Omega? El Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. En el nuestro sería la A y la Z. ¿Qué pasa con nuestro alfabeto o con el alfabeto griego? Que nosotros, juntando las letras, formamos palabras. Y formando palabras, hacemos un campo de conocimiento. Lo mismo es con el Señor. Él dice que Él es el alfa y la omega, o sea, la primera y la última letra de un alfabeto divino, que es donde está contenida toda la verdad del universo. Entonces, si tú quieres saber cómo comportarte como hija, o como madre, o como esposa, si eres mujer, la contrapartida para el varón, cómo comportarte como empleado, o como propietario, como jefe, como ciudadano, cómo comportarte ante las amenazas de la vida, ante una enfermedad, tienes que leer el alfabeto de Dios. Y el Señor dice que Él es el alfabeto, el alfa, la primera letra, y la última, lo que quiere decir que incluye todas las letras del conocimiento. Si tú quieres saber cómo vivir sabiamente y correctamente, pues tienes que ir a Dios. No hay otra forma. No es por la experiencia de la vejez que se aprende a vivir. Porque muchos viejos son mañosos. Para llegar a ser sabio se requiere la sabiduría de Dios que está en el alfabeto de Dios, que es el Señor Jesucristo. Él es el alfa y la omega. Cuando tú te metes con Él, adquieres la sabiduría para vivir. Entonces, sácate por favor de la cabeza ese concepto diabólico de que oír un sermón es una obligación cristiana, pero que ahí paró todo y no hay necesidad de hacer nada más. Que tu misión cristiana es oír un sermón detrás de otro. Así era lo mismo que los católicos, así era ir a misa. Así son los testigos de Jehová. Y tú ves a la mayoría de católicos, de testigos de Jehová, de mormones, de musulmanes y de cristianos con unas vidas desastrosas. ¿Por qué? Porque no han entendido que cada predicación es un secreto de vida. Es un secreto de conocimiento que hay que tomar, entender y aplicar. Un físico estudia una fórmula y estudia el concepto y después va y la aplica y entonces construye un cohete y con ese cohete llega a la luna. Pero el cristiano muchas veces quiere quedarse sentado y llegar al cielo. No lo va a poder lograr a menos que entienda quién es Jesucristo, que es el que vive su vida en mí. Yo pienso que algunos cristianos no entienden ese concepto de Cristo viviendo su vida en mí. No lo entienden, no saben qué es eso. No saben cómo es que un ser puede vivir en otro. Entonces ellos piensan que Jesucristo está por allá en el púlpito con el pastor y hay que buscarlo en el sermón, pero no lo encuentran. En Colosenses 2:3, miren, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ven? El conocimiento me da un entendimiento. Cuando yo conozco quién es mi Señor, ¿saben qué descubro? Que Él es el dueño de todos los acontecimientos de cada instante. Que un terremoto en determinada parte del mundo no es un hecho aislado. Ay, sí, ayer a las 6:30 de la tarde tembló en la Mesa de los Santos Santander y se sintió en Bogotá y en Medellín. Y pocos lo sintieron. Ah, eso fue que, sí, es que en la Mesa de los Santos siempre tiembla. No, hermanos, ahí hay un mensaje. Hay que entender cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el hermano está teniendo esta prueba?
Claro, la mayoría dirá, no, es que no debe ser tan santo y debe estar siendo castigado. No, de pronto el hermano es mucho más santo que tú y sin embargo se enfermó para que tú veas la gloria de la sanidad en él, porque él sí cree y tú no. Y tú vas a decir, wow. Y era una enfermedad muy grave y el Señor lo levantó. Ah, y yo no creo mucho. Perdóname, Señor. El Dios Todopoderoso, que es el Alfa y el Omega, tiene todo en su mano, todo objeto, todo suceso. Ni siquiera un átomo en el universo está fuera de su control. Por consiguiente, cada cosa que te ocurre a ti tiene un propósito de vida. Pero ¿qué vemos? Muchos cristianos lo único que hacen es quejarse. Ay, mira lo que me pasó, ay, no sé qué. ¿Por qué se quejan? Porque no han entendido cuál es el propósito. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Terminamos con este concepto. Si Jesucristo en verdad está en el hombre, entonces por fe debe vivir ese manantial que brota con frescura y da vida eterna. ¿Entendiste ese concepto? Quiere decir que si Jesucristo está en ti, tu vida va a ser plena y abundante. Y tú vas a estar gozoso y refrescado cada día. Porque tú dices, Señor, gracias porque esto tiene un propósito que hoy quizás no entienda, pero mañana probablemente, o si no más adelante. Gracias, Señor, por la enseñanza que me das con esto y con aquello otro. Y si sobreviene algo terrible para tu vida, entonces tú ya no vas a desesperarte. Vas a decir, Señor, es tu voluntad. Te pedimos, Padre, para que esto sea quitado, pero si no es quitado, gloria a ti, Señor, porque tú das y porque tú quitas. Amén. Mis hermanitos, hubiéramos podido predicar sobre la Navidad, pero como se dan cuenta, estamos predicando sobre algo mucho más grandioso. El Señor vino a nacer en un portal hace 2000 años para que tú y yo como creyentes entendiéramos que no solo teníamos un Salvador, sino un santificador que nos está llevando a un propósito y a una vida eterna. No debemos quedarnos en el pesebre de Belén, debemos ir a buscar el reposo de Dios en la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los infinitos secretos que están allí, Señor. Tú dijiste, clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, porque tú nos sorprendes todos los días con la profundidad, con la riqueza, con la altura, con la anchura de tu palabra, Señor. Y no solo de tu palabra, sino de tu vida. Sí, sí. Porque ya nos hiciste eternos para ti. Y estamos viviendo simplemente los primeros pasos de la eternidad. Y queremos, Señor, aprender a anhelar, a amar, a desear, a tener esperanza sobre esa eternidad que está tan próxima de nosotros. Padre eterno, gracias porque el Señor Jesucristo ya está por venir por tu iglesia. Y Él viene por una iglesia pura, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante en sus vestidos blancos. Tú nos estás santificando a través de tu palabra, Señor. Tú nos estás mostrando tus grandes propósitos. Tú nos estás haciendo ver que no quieres simplemente una congregación de entrar y salir, sino quieres una vida totalmente renovada, totalmente transformada, porque hacia allá vamos en la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa tan hermosa. Gracias, Eso que no Señor. merecemos, Señor. Gracias.
ese reposo que nos espera allí, pero sobre todo por tu presencia, allá donde te vamos a ver directamente, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aunque ahora te vemos por fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Y amén. Amén.